El libro del profeta Sofonías trata sobre el día de Jehová, aquel día cuando los sueños de Dios se cristalizarán al erradicar totalmente el pecado. Pero mientras ese día llega, debemos recordar que la salvación que se nos ha dado no es porque la merezcamos, no es porque la podamos ganar, sino es por el amor infinito que Dios tiene para con nosotros, que vino Jesús a morir por nuestros pecados y abrirnos así la puerta de salvación. En pocas palabras, es por la gracia del Señor. Y este mensaje de Sofonías es tan relevante para nosotros hoy como lo fue para el pueblo de Israel hace muchos siglos. Bienvenidos a este programa de Escuela Sabática Universitaria. Estamos por estudiar la lección número 9 de este segundo trimestre y les agradecemos por permitirnos llegar hasta sus hogares con este repaso de lección. Les deseamos que el Espíritu Santo ilumine sus mentes y que juntos en este estudio podamos crecer y aprender más de nuestro Señor. Bienvenidos. Amigos, es un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Jorge Cavazos. Gracias por estar con nosotros en esta edición de su programa Escuela Sabática Universitaria. Hemos transcurrido con este hermoso estudio ya varias semanas y llegamos a la lección número 9 que nos habla sobre el mensaje del profeta Sofonías. Y para compartir un poquito sus puntos de vista y sus opiniones, hemos invitado a 3 compañeros de la Universidad de Montemorelos que vamos a darle el tiempo para que se presenten y ustedes también les puedan conocer. Hola, yo soy Liliana Romero, soy del estado de Quintana Roo, estudio la licenciatura de Químico Clínico Biólogo aquí en la universidad y es un gusto estar con ustedes. Gracias, Lili, bienvenida. Mi nombre es Rochelle Arroyo, tengo 19 años y estudio la carrera de Psicología Clínica. Gracias, Rochelle. Hola, mi nombre es David Hermosillo, soy de Chihuahua y estudio Teología, ya casi por acabar, aquí con el compañero Jorge. Ya estamos cerca de la recta final. Gracias, David, gracias, Rochelle y Lili. Vamos a comenzar este estudio con una oración. David, ¿quieres guiarnos, por favor? Oremos. Señor y buen Dios, te agradecemos porque nos das mensajes y los inspiraste en tus profetas. Ahora que vamos a participar de este repaso, de este estudio de tu lección, por favor acompáñanos, está con nosotros y dirige las mentes para que sea de gran provecho. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Qué interesante, no solamente el mensaje de Sofonías que vamos a estudiar, sino que sin ponerse de acuerdo estas dos chicas lindas vienen uniformadas, ¿no? Eso nos habla... Amén. Bueno, como que nos faltó un poquito de la coordinación todavía nosotros. Sí, a los hombres. Lo siento. Pero bueno, gracias por estar con nosotros. Es un placer. Vamos a leer el texto de la semana. ¿Les parece, Lili? ¿Quieres leerlo, por favor? Sofonías 2:23, si no mal recuerdo. 2:11, perdón. 2:11, sí. Sofonías 2:11 dice, terrible será el Señor contra ellos, destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde su lugar se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. El día de Jehová, el día del Señor. Fíjense, en época de los profetas menores había una gran decadencia espiritual. Unos hacían lo malo, mientras que otros no hacían lo malo, pero no hacían, o más bien permitían que lo malo se diera. ¿Quién de ustedes creen que era más culpable ante Dios? ¿Los que hacían lo malo o los que permitían que lo malo se hiciera? Pues como hace un momento estábamos comentando, es un punto un poco más técnico viéndolo, porque hay personas que hacen lo malo sin saberlo. Para ellos son ignorantes al hecho de que es algo malo, por lo tanto lo hacen por naturaleza, por cultura, y para ellos no están haciendo el mal. Mientras el que sí es consciente de que es algo malo y él permite que se haga, entonces siento yo que él está más mal, porque él sí tiene el conocimiento. No es ignorante el hecho que es algo malo y no ayuda al otro a ser consciente. David, ¿qué piensas? Pues como el dicho ese de ¿quién peca más? Si el que mata la vaca o el que le agarra la pata. Exacto. Muy interesante dicho. Yo creo que es más que claro. ¿Quién habrá dicho ese dicho? No sé. Pues, ¿Alguien que no haya visto vacas en su vida, quizás, que críe pollos. Pero el punto es que Dios necesita gente fiel que alumbre aún en medio de las tinieblas. Y entonces cuando esa gente fiel se empieza a apagar, cuando esa luz se empieza a apagar, es cuando realmente tiene que hacer cosas radicales, como el diluvio, como en alguna otra ocasión Sodoma y Gomorra, porque los fieles empezaron a decaer. Entonces
La responsabilidad está sobre los fieles que se mantengan brillando para Dios. Rochelle, Yo ¿qué creo que piensas? trata sobre gente que no es conformista, que no se conforma nada más con verlo y que se queda callado, sino que da su punto de vista y ayuda a que pueda esa persona que ya hizo lo incorrecto pueda cambiar y pueda ser mejor. Pero como decíamos también, depende mucho de los valores con los que tú fuiste creado, porque como yo mencionaba, puede que lo que para ti es malo, para mí no lo sea. Entonces también depende mucho de quién seas tú y cómo fue tu crianza. Pero yo creo que el pecado no tiene que ver con relativismo, porque pecado es pecado. Claro, y para Dios cualquiera. Y la Biblia lo deja muy en claro, ¿no? Hay varios niveles de pecado, pecados a nivel físicos, pecados a nivel mental y pecados a nivel espiritual. Pero todos tienen las mismas consecuencias. Claro. Ahora, hay un versículo que yo quería que leyéramos, que es Santiago 4:17. Si vamos, por favor, a la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Vamos a encontrar un mensaje del autor que nos habla respecto a lo que Dios pide. ¿Ya lo tienes, David? Ya lo tengo. Léelo, por favor. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿quién peca más? ¿El que hace lo malo o el que permite que lo malo se haga sin oponerse? El que permite. El que permite. El que permite. ¿Por qué? Porque lo está viendo y no hace nada porque la persona no lo haga o no lo cometa. Ah, interesante, David. Pues pecan igual, pero es más responsable el que lo permite. Pecan igual. Pero recae más la responsabilidad por ser tú el que sabe. Entonces, ¿Y qué tal de los que hacen lo malo sabiendo que es malo? Pues entonces pecan igual. Entonces sería con más razón. Entonces- No, porque hay gente que peca, o sea, hacen lo malo, pero son ignorantes al hecho de que es algo malo, como había dicho Rochelle. Pero ¿y si hacen lo malo sabiendo que es malo? Pues son tan Pues pecadores. aquí dice el versículo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Creo que lo podríamos aplicar. Es El igual que de sabe malo. hacer lo malo y lo hace, Es es igual de pecado. malo que el que sabe hacer lo bueno y malo. no lo hace. Entonces, todo es algo muy interesante. Entonces, el conocimiento, de acuerdo a tu conocimiento, es tu nivel de responsabilidad ante Dios. Claro, ¿Sí? porque sabes que es malo. Y estás consciente de eso y aún así lo haces. Qué interesante. Qué interesante. ¿Ibas a comentar algo, David, al respecto? No, me lo guardo ya. No, dilo. No seas tímido. La responsabilidad siempre va a recaer en la gente que sabe. Entonces, a veces podríamos decir, bueno, entonces no me digan nada para que no me hagan más responsable. Pero incluso hay responsabilidad cuando no sabes, pero en lo que sabes, Dios te hace responsable. Si nunca Exacto. tuviste una Biblia, pero tienes tu conciencia, eres responsable por lo que hagas contra tu conciencia. Qué interesante es este punto, ¿no? Porque en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, en épocas de Sofonías, había muchas personas que hacían lo malo, ¿no? Idolatría, altares por aquí y volverse a Dios de sus caminos. Pero había otros que eran más santos, entre comillas, no hacían aquello, pero tampoco se esforzaban por impedir que lo siguieran haciendo. Entonces ahí está el conflicto entre esos dos grupos de personas. Ahora, Sofonías 2.3. Regresemos a Sofonías 2.3, por favor. Aquí en Sofonías 2.3 el profeta da un mensaje para el pueblo y por supuesto también para nosotros. ¿Quieres leerlo, Roche? ¿Lo tienes? Sofonías 2.3. 2.3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Fíjate, aquí Jehová, o más bien el profeta, hace una invitación. Buscad a Jehová todos y al grupo, al remanente, los llama los humildes de la tierra. ¿Qué entendemos por esta expresión, los humildes de la tierra? Los que confían en Jehová, los que lo siguen y están conscientes de Él y tienen fe sobre todo y no confían en sus propias fuerzas para seguir adelante. ¿Qué papel juega la humildad en la vida cristiana? Mucha, porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestra rutina diaria, nuestro trabajo, las responsabilidades que nos tocan y muchas veces nos encontramos envueltos que nos creemos autosuficientes, lo cual aquí nos vuelve a recalcar que debemos de ser humildes y no creernos autosuficientes, porque si no tenemos a Dios como prioridad, entonces es cuando todo va tomando un diferente rumbo. Muy interesante. David, léenos por favor Isaías 57:15. Ok. Isaías 57:15.
Isaías. Sí, aquí el profeta Isaías da un mensaje muy claro que tiene que ver con humildad. Busquemos por favor Isaías 57, 15. No perdamos Sofonías 2:3, pero busquemos Isaías. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, repito la pregunta que le hice a Lili, ¿cuál es la importancia de vivir en humildad ante Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la humildad es lo único que tienes ante un juicio de Dios. Cuando Dios viene y juzga, pues ¿quién es bueno? Si Dios viene y juzga a todos los que estamos aquí presentes, a todo México, a todo el mundo, ¿quién es bueno? Lo único que podemos hacer nosotros no es decir soy bueno, no es decir, bueno, yo voy a la iglesia, yo leo mi Biblia, no. Lo único es ser humilde y decir, Señor, perdóname, y que aceptar que Cristo se pone en nuestro lugar en ese juicio. Entonces la humildad puede ser un factor determinante en nuestro aceptar o en nuestro rechazar a Jesús. Claro, es lo único ante Es un juicio de reconocer Dios. que has hecho mal. Y reconocer que Pedir quizá perdón. todo lo bueno que Dios te da, pues no lo mereces, no es por ti. Me llama la atención eso que Sofonías llama al pueblo los humildes de la tierra. No sé, haciendo referencia quizá al remanente final en aquel día del Señor, aquel día grande y terrible del cual hablan los profetas, cuando Jesús regresará. Hay un debate, ¿verdad?, entre si es la segunda o la tercera venida de Jesús. Dejémoslo en que cuando Jesús va, Sí. Dios se manifiesta. cuando Dios se manifieste. Qué interesante. Ahora, otra pregunta que quiero que comentemos antes de irnos a un corte es, ¿por qué es tan fácil olvidarnos de que dependemos de Dios? ¿Por qué es tan fácil a veces por la comodidad, por los placeres, por las cosas bonitas de esta vida? ¿Por qué es tan fácil desviarnos de los caminos de Dios? Bueno, como dijo Lili, porque nos creemos autosuficientes y no tomamos a Dios en primer lugar. Creemos que todo lo que hemos logrado es por nosotros mismos y creo que es una naturaleza que viene ya entre nosotros, el creer que podemos cuando olvidamos que Dios está en primer lugar y es que por Él somos lo que llegamos a ser. Y eso de que la naturaleza está, pues, obviamente dentro de nosotros, ¿nos justifica? No, claro que no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es que se supone que uno que quiere hacer las cosas bien busca a Dios. Entonces, al buscar a Dios, uno se tiene que sentir una necesidad por Él. Y esa es la cosa, que muchas veces nosotros cuando nos encontramos en situaciones donde estamos cómodos, tal vez tenemos un buen trabajo, una buena casa, nos está yendo bien, no sentimos la necesidad por la cual pedir ayuda, por la cual pedir iluminación y dirección. Y al tener eso, al no sentir la necesidad de buscar a Dios, pensamos que lo podemos todo. Así es. Entonces, de un momento al otro, bueno, lamentablemente, pasan situaciones del cual nos vuelve a ser conscientes del hecho que somos nada sin Dios, que todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado gracias a Él. Entonces, esa es la cosa, que tenemos que buscar nosotros tener esa comunicación con Él. Y esto de lo que estás hablando es justamente lo opuesto a lo que ya hemos dicho de humildad. Vamos a regresar de la pausa, David, con tu comentario respecto a por qué es tan fácil para los que viven en comodidad, en riqueza, en placeres, olvidarse de Dios. Amigos, vamos a ir a esta pausa muy, muy breve. Les pedimos que queden con nosotros y al volver seguiremos hablando sobre el mensaje de Sofonías al pueblo de Dios y veremos cómo es que la humildad juega un papel muy importante, no solamente en nuestro entendimiento de quién es Dios, sino en nuestra aceptación de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Enseguida regresamos. Enriquecer tu experiencia y tu desarrollo profesional es uno de nuestros objetivos. Al ofrecerte la opción de elegir materias optativas, podrás ampliar tu abanico de conocimientos.
Regresamos, amigos, a su programa Escuela Sabática Universitaria. Gracias por continuar con nosotros. Estamos teniendo un diálogo, ¿cómo ven, chicos? Bastante interesante, ¿no? Sobre el tema de Sofonías. Nos fuimos al corte con tu punto de vista, David. Ayúdanos a contestar la pregunta: ¿por qué crees tú que es más fácil para una persona con recursos, con comodidad, no reconocer a Dios en su vida? Bueno, pues ya mis compañeras han hecho un avance bastante grande. Yo solo quedaría agregar lo que dijo Jesús en Mateo 19:24. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un rico tiene su seguridad en cosas tangibles, cosas que ve. Entonces le cuesta mucho desarrollar fe. Porque como decía Lili, pues no le falta nada. No tiene algo que lo lleve a humillarse ante Dios, a ponerse de rodillas y a decir: Señor, perdóname por lo que he hecho. No, pues el dinero no te pide que seas bueno, o los cheques, los carros, nada de eso te pide que seas bueno para tenerlo en sí. Así es. Pero Dios te pide: hijo, necesito que te humilles y me reconozcas a mí como tu hacedor y como al final tu Dios y tu sustentador, y que me pidas a mí las cosas para que yo con todo amor te las dé. Por eso es tan difícil, porque ellos tienen tangiblemente las cosas. Tienen ahí su monedero, tienen ahí el carro. Su chequera, todo lo que es acceso a visual. cualquier cosa. Exacto. No necesitan desarrollar fe, nunca aprenden a desarrollar fe, a confiar en lo que no están viendo. Y recordemos que según dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible Imposible agradar a Dios. ¿Qué piensas tú, Lili, nuevamente, regresando con tu punto de vista sobre la humildad? ¿Por qué crees tú que Jesús haya dicho estas palabras de que es más fácil que un rico? Pues sí, o sea, regresaría a lo mismo que había dicho, la necesidad. Nosotros tenemos que sentir esa necesidad por Dios en nuestras vidas. Como dijo David, tienes que reconocer que Dios es el que te da todo, que sin Él no eres nada. Entonces una persona rica, él ya hizo su vida o ya tiene cosas tangibles ahí. Entonces él no siente que él necesita a Dios que se lo dé, cuando no reconoce que Dios es el único que le ha dado todo. Entonces nosotros tenemos que crear esa necesidad, reconocer que Dios es lo más importante. Y si no lo tienes como prioridad, entonces no vas a sentir a veces esa necesidad. Mira, un versículo bien interesante en el Sermón del Monte. Rochelle, ¿nos puedes leer, por favor, Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20? Mateo. ¿De acuerdo? Mateo 6, 19 y 20. Ahorita se me vino a la mente, y yo creo que aquí está como que una súplica de Jesús, ¿no? Te está dando a elegir, ok, eliges hacer tesoros en la tierra, donde sucede esto y esto, o en el cielo. ¿Qué dice? Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. Termina con el 21, por favor. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y tiene que ver con fe, David, como tú mencionabas, ¿no? Y no estamos pronunciando juicios sobre las personas económicamente pudientes, ¿no? Por supuesto que no. Dios se conoce los corazones. Pero sí es una realidad. Es una realidad que tampoco no podemos negar, porque Jesús mismo lo dijo. Ahora, en el tema de la humildad, ¿de qué formas prácticas podemos desarrollar la humildad? Bueno, como mencionábamos, primero hay que definir qué es humildad. Y aquí practicando con mi amigo Jorge me decía que es un principio de Dios. ¿Yo te dije? Ah, sí, te dije eso. Sí, él me dijo. Tan pronto cierto, se lo olvidó. te lo dije hace un Que momento. es un principio de Dios. Principio, muy bien. Okay. Así es. El amor hacia el prójimo, hacia el servir, el reconocer que Dios es tu hacedor y que Él te hizo y que por Él tienes todo. Ok, de acuerdo, Rochelle, definamos humildad. ¿Qué entendemos por humildad entonces? Pues sí, o sea, tampoco hay que tachar a las personas No. o sea, de que No se tienen trata de eso dinero, o sea, tampoco. Porque hay personas que ellos sí reconocen que ellos pueden ayudar, tal vez financieramente o de alguna otra manera, para ayudar en las cosas de Dios, ya sea para ministerios o para misiones, o sea, cosas por el estilo, pero sí, tiene que ver mucho con el carácter. Ok, entonces tú dices que humildad tiene que ver con servicio, tú que humildad tiene que ver con el carácter, ¿y tú, David? Pues humildad es la actitud ante el ser superior.
Es lo que Salve, acabo de David, qué decir. interesante de definición. Es la forma en que tú ves a alguien que es mayor que tú, porque si tú puedes ser humilde con los humildes, o puedes ser, como dice la Sofonías, los soberbios es lo contrario a ser humildes. Y los soberbios son aquellos que se ponen por sobre otros y les quitan cosas, que sería lo malo de ser rico. Que el problema de ser rico es que puedes llegar a querer más de lo que tienes. Avaricia. Y eso es lo que pasó con el pueblo. Me gustaría leer Sofonías 3:3, donde dice que el pueblo, en el tiempo de Sofonías, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes y sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus o sea, son bien dragones. Que, hablando de los líderes, ¿no? Sus príncipes son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos. Y mira el 4, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario. O sea, los mismos líderes del pueblo están siendo aquí señalados por sus errores, por sus pecados. Porque no fueron humildes. Porque no tuvieron una actitud correcta ante Dios y ante su prójimo. Ante Dios que los puso de líderes y ante su prójimo de que ellos tenían más que ellos y todavía dicen que no dejaban hueso. Arrasa con todo y dame más a mí para comer aunque tú tengas hambre. Sí, creo que eso era a lo que me refería, no era carácter, sino la actitud hacia. Entonces sí, tiene que ver con en qué manera lo estás viendo, porque estas personas son personas de que yo tengo mucho, pero yo quiero más. Y no me importa de qué manera lo consigo, lo voy a conseguir, porque eso es lo que yo quiero. No importa si tengo que pisarme sobre quién y sacrificar a quien sea, no importa, yo quiero lo que yo quiero. Como un lobo. Entonces depende de eso, y eso es el peligro del poder. Dice, muchas veces el poder llega a tu cabeza, fíjate, hay que tener cuidado. Dicen por allí, si quieres conocer verdaderamente a una persona, ¿cómo es? Dale poder. Y verás realmente, bueno, muchos casos se ha dado, verás realmente la naturaleza humana en su máximo esplendor, ¿no? Sí, porque cuando tienen poder debes observar cómo es que tratan a sus inferiores. Dependiendo de eso, uno puede observar si realmente son humildes o no. Fíjate, por eso Jesús dijo en Marcos 10 que el verdadero o el discípulo más grande en su reino iba a ser siervo de todos. O sea, esa es la verdadera actitud, ¿no?, de nosotros como cristianos. Humildad, servicio, abnegación para con el prójimo. Estamos hablando de qué maneras prácticas podemos desarrollar la humildad. Y creo que es importante también tener el gusto por servir a los demás, buscar el valor en eso, porque es una bendición. Muchas veces, ¿no?, para que, como igual está citado, no me acuerdo dónde, pero que Jesús vino a servir, no a ser servido. Claro, Marcos 10:45. Entonces, eso también debe ser parte de nuestro lema en nuestra vida. Excelente. Rochelle, ¿qué piensas tú? Si alguien te preguntara, ¿cómo puedo ser yo más humilde? Pues yo creo que la mejor forma de demostrar tu humildad es con tu prójimo. Esa es la mejor forma, que lo hagas, pero porque en realidad deseas hacerlo, no por quedar bien con alguien más, porque hay mucha gente que trata bien a las personas porque los demás lo observan o porque es una figura pública o algo así, pero en realidad dentro de su corazón no está ese servicio o ese amor por el prójimo como ellos dicen que lo tienen. Entonces es importante que sea puro, que sea honesto, que en realidad lo sientas y te guste. David, si te dijeran, dime tú, ¿cuál ha sido en la historia el más grande ejemplo de humildad? Pues Jesús. Piénsalo 2 segundos. Ya lo pensé. 2, okay. Jesús, porque siendo igual a Dios, no tuvo el ser a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo, y siendo siervo todavía se hizo obediente hasta la muerte, y de la muerte todavía las peores. Lo más humilde de Dios a morir en la peor muerte que había en su tiempo. O sea que Jesús tocó, digamos, el Sí. fondo de la humildad. Jesús experimentó el verdadero significado de lo que es la humildad. Sí. Y en la humildad, porque dice más adelante en Filipenses 2, en la humildad está la verdadera grandeza. Y eso es lo que me llama mucho la atención. Pues sí, porque mira, o sea, Jesús estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aunque no era lo que él realmente deseaba en ese momento. O sea, dijo, Señor, sí, o sea, por mí quitar esta copa de mí, pero pues si es tu voluntad, entonces lo haré. Y es, creo que otro ejemplo también, pero pues más humana, sería Job. Job fue un hombre muy prosperado, tenía demasiadas riquezas. Y entonces, cuando se le fueron quitando todo, fue una prueba que Satanás le quiso hacer. Entonces, ahí podemos ver también
que... ¿De qué estaba hecho el carácter de Job? Sí, realmente, cómo era que iba a responder Job ante todas esas situaciones adversas. Y Job sostuvo su lado. Él, a pesar de que le decían, no, maldice a tu Dios y muere, maldice a tu Dios y muere, él nunca estuvo dispuesto a hacer eso. Yo sé que mi Redentor vive. Él se mantuvo porque Entonces, él sabía, o sea, Dios es el que me dio todo, Dios me bendice, Dios es el que me sustenta aquí. Y si no me he muerto es por algo, o sea. Y después de todo eso, como Dios lo bendijo y multiplicó todo lo que él tenía. Exacto. Esperó en Dios y Dios le contestó. Quiero llevarlo nuevamente a Sofonías en el capítulo 3, versículo 17. Dice, Jehová tu Dios está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Pueden imaginarse a Dios cantando? Sí. ¿Pueden imaginarse a Dios cantando? Yo realmente decía, ¿cómo se vería Dios cantando? Porque a veces vemos a los ángeles cantándole a Dios, a la humanidad en la imaginación vemos cantando ante Dios, arrojando nuestras coronas ante el Cordero, pero ¿cómo será ver a Dios cantando? ¿Por qué cantará Dios? ¿Qué es Sería una gloria inmensa. ¿Qué es lo que motiva el corazón de Dios para cantar, David, Lili? Yo creo que por Rochelle. la salvación que les ha otorgado a sus hijos, ver que a pesar del juicio, ver cómo él, al final de todo, salvó a la gente, que él, pues que se lo merecía, que fue humilde, que le sirvió siempre. Entonces yo creo que es una emoción que Dios tiene tan grande de haber salvado al pueblo que él creó y que ahora están con él. Imagínate, después de tantas El pueblo penurias, que le fue fiel. Que le fue fiel. que fueron humildes. Fueron humildes, le fueron fieles. Y, o sea, el cantar es como el hecho de buscar ese gozo, esa alegría, compartirlo, sentirlo, realmente elevarte a Dios. Entonces, si Dios va a estar cantando es porque Él va a estar disfrutando y gozando de ese momento de compartirlo con sus criaturas. Porque al final de todo, nosotros fuimos creados con un propósito santo de convivir con Él. Y a pesar de que el pecado, o sea, no destruyó, pero cambió todo ese plano, entonces Dios tiene este plan de salvación. Y eso es como que la meta final, la alegría más grande, es poder compartir eso con Estar Dios. con él. ¿Qué esperante? ¿David, algún comentario final? Pues volvemos al principio, porque al principio veíamos que es más malo, sí, dejar hacer lo bueno y llegamos a la conclusión de que la responsabilidad de los que tienen la luz. Y al final de Sofonías resulta que dice, miren, ustedes que se está apagando su luz, mantengan la luz brillando, sigan firmes, va a venir el juicio, va a ser difícil, pero manténganse humildes, porque es lo único que pueden hacer ante mí, y yo los voy a sacar, yo les voy a dar cosas La gloriosas. gracia de Dios. Y al final voy a estar tan contento de que ustedes sigan brillando, que voy a Que voy a cantar con cantar. ustedes. Qué alegría. Muchas gracias, Rochelle. Muchas De nada. gracias, Lili. Gracias, David, por su tiempo. Y amigos, de esta forma nos despedimos agradeciéndoles la oportunidad que nos dieron de compartir con ustedes nuestros puntos de vista sobre la lección. Queremos invitarles para que sigan nuestros programas en escuelasabaticouniversitaria.org. De esta manera concluimos. Nos vemos la próxima ocasión. Hasta luego.